Hola, internautas, ¿cómo están? Es tarde de domingo, nublado, frío, pero bueno, a la hora y el día que me vean, que me escuchen, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el analista iba a decir de sillón, pero creo que ya hay un nombre con ese canal en YouTube, entonces creo que le cambiaré el nombre. Espero que cuando lo vean ya tenga otro nombre distinto, pero bueno. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Recuerdan que los que vieron el primer video les comenté que para inaugurar este canal tenía dos temas. Uno, el que iba a ser una reflexión como aficionado sobre el mejor libra por libra en boxeo, y la otra, pues el tema de moda para el fútbol mexicano, la Leagues Cup, ¿no? Como se atravesó la pelea de Navarrete contra Oscar Valdés, pues como ustedes sabrán, mi primer video fue acerca de ese tema. Espero que les haya gustado. Y pues como yo les dije en el primer video, esta es una visión de aficionado, y el objetivo de este canal es que sigamos haciendo, pues, más que un debate, una retroalimentación de ideas sobre lo que pensamos como aficionados al final del día. Pero bueno, entrando en materia y derivado de lo que les dije hace un momento, pues el segundo video trata sobre lo que fue la Leagues Cup. El día de ayer fue la final. El Inter de Miami le ganó a Nashville en penales. Más momentos antes, Monterrey pasó factura y perdió por goleada contra el Philadelphia Union, si mal no recuerdo, 3-0 por el duelo por el tercer lugar. Más allá de la discusión sobre si le regalaron el título a Lionel Messi, si se tendió todo para que fuera el campeón y demás, quizá entre los analistas, entre los canales de YouTube que hablan sobre estos temas, creo quizá ya sea un tema un poco gastado. Yo no puedo decantarme por una posición al respecto. Lo que sí es cierto es que, como en todo, el fútbol es un negocio, y al final del día las ligas, los empresarios, los grandes dueños del balón en los países, en los diversos países, van a hacer lo posible para que el negocio fructifique. Unos países o unas ligas mejor que otros, pero al final del día el destino o el objetivo final es ese, ¿no? Es capitalismo, y como tal, el capitalismo aplicado al deporte necesita ese objetivo, ¿no? Llevarlas o tener las máximas ganancias, incluso a raíz de romper sus propios reglamentos, ¿no? Yo traté bueno, más allá de este razonamiento, traté de analizar qué factores son los que reflejan el fracaso del fútbol mexicano en la Leagues Cup, y no solamente en eso, sino llevado al siguiente nivel, que es la selección nacional, el fracaso mundialista y demás. Pero aterrizándolo solamente en el aspecto de los clubes, tengo como tres grandes puntos en los cuales aterrizar esta idea. Primero, los factores en sí mismos del torneo, cómo se llevó a cabo el torneo, cómo se organizó el torneo. Perdón, pero ahí están mis perros haciendo un poco de ruido. Bueno, después de esta interrupción canina, digo, estoy en casa y pues los perros alborotan cuando sienten presencias extrañas. Pero bueno, regresando a lo que estábamos platicando, aterricé este comentario o análisis en tres puntos generales. Primero, el formato del torneo en sí. El segundo, lo que es la MLS, y quizá desvelar un poco de
cuál es la razón de su crecimiento. Y en tercer punto, lo que atañe a la Liga MX, ¿no? Al fútbol mexicano a nivel de clubes. En primer lugar, metiéndonos a los factores del torneo, yo creo que el formato como tal de la Leagues Cup, tratando de supuestamente hacerlo como un formato mundialista a razones de lo que la Leagues Cup describe en su propia página web. Yo creo que es un torneo muy saturado de partidos para un mes, porque ni siquiera se hace en una pretemporada, ¿no? Como lo fue, por poner un ejemplo, el Summer Series de la Premier League en Inglaterra, ¿no? A raíz de que la MLS se rige por un calendario completamente diferente al resto de las ligas a nivel mundial, y que la Liga MX en este mes, julio-agosto, ya había corrido 3 jornadas de su torneo. Entonces, el formato son 77 partidos en un solo mes. Es muchísimo. Creo que ni siquiera el Mundial tiene tantos partidos, ¿no? Corríjanme si estoy en lo incorrecto, pero son demasiados partidos en un mes. Si bien es cierto que son pocos equipos en la fase de grupos, son 3 equipos por grupo y son pocos partidos por grupo, se me hace así una saturación de calendario increíble, ¿no? Ahora, vámonos a lo que es matemática pura y dura básica, ¿no? ¿Cuántos participan? Participan 29 equipos de la MLS, que me parece que para el próximo año ya serán 30. Y participan 18 equipos de la Liga MX. O sea, por razones y proporciones y por probabilidades, es matemáticamente probable que salga un campeón, o es más probable que salga un campeón de Estados Unidos que uno de México, simplemente porque al final del día son 18, 28, 11 clubes más de la MLS, ¿no? Es una cosa impresionante, bárbara, ¿no? A raíz de esta saturación de partidos, prácticamente un mes, la cuestión, yo quiero poner estos 2 puntos en uno, ¿no? La localía de la MLS como organizador del torneo y los viajes, ¿no? Al final del día, tengamos en cuenta que para un deportista de alto rendimiento, el estar viajando de un lugar a otro, el desgaste físico que eso conlleva, también acarrea resultados deportivos. No lo quiero poner como pretexto, porque al final del día también hay que tomar en cuenta que si nos creemos como una liga superior, pues tendremos que luchar contra las adversidades. Pero también cierto es que el torneo está hecho a modo porque está organizado por la MLS y porque tienen en Apple TV la punta de lanza para potencializar el negocio, sobre todo en derechos de televisión, ¿no? O sea, quizá puedan ser temas aislados, pero si dos conjuntas, llega a tener mucha lógica la cuestión del desgaste físico de los clubes, la cuestión de que no tienen digamos, no hay una equidad, más que una facilidad para los clubes mexicanos de poder competir, una equidad. Pongamos un ejemplo. Cuando México participaba en la Copa Libertadores y en la Copa Sudamericana, esto era visita recíproca y era un torneo que se generaba a partir del año futbolístico. En el caso de la Libertadores, porque México accedía a la fase de grupos. En la Sudamericana no, porque era medio año, dado que los clubes mexicanos entraban a partir de octavos de final directo. Pero era un torneo que generaba el mismo desgaste para mexicanos y para sudamericanos, porque los mexicanos tenían que ir a Sudamérica y viceversa, los sudamericanos tenían que venir aquí a jugar. Por lo tanto, podría haber incluso cuestiones de igualdad de competencia en ese aspecto, ¿no? Que los equipos tenían que hacer los mismos viajes, los mismos desgastes y las mismas distancias para jugar. Aquí no.
Aquí los equipos de la MLS juegan locales y los mexicanos juegan como visitantes, independiente, más allá del formato de que la localización regional o no sé qué, como dice en la página de la Leagues Cup, al final de cuentas sigue siendo una competencia desleal para el fútbol mexicano hacer eso por todo ese desgaste físico que conlleva. El aspecto, otro aspecto que puede jugarle en contra al fútbol mexicano es la cuestión del arbitraje. Pero también hay que tomar en cuenta, sí es cierto, por ejemplo lo que le pasó al América, pero también el arbitraje tuvo errores groseros para el otro lado, ¿no? Recuerdo ahorita de bote pronto lo que pasó con Nashville y el gol que le anotó al Monterrey, que fue anulado, ¿no? Pero aún así, sea en la Leagues Cup, sea en la Sudamericana, sea en Libertadores, sea en la Copa América, el fútbol mexicano tiene que luchar contra el arbitraje sí o sí. Entonces ese puede ser un punto de ambivalencia en el cual puede ser un factor en contra, pero a la vez tienes que jugar con ello porque no te queda de otra, ¿no? Entonces, en conclusión sobre este primer punto, yo creo que el formato no conviene, se me hace demasiado. La localía en cuanto a la League, en cuanto a darle ventaja a los clubes estadounidenses, tampoco me parece lo mejor, pero todo va, en conclusión, en generar la mayor parte de las ganancias para la MLS como organizador del evento. Esa sería mi conclusión en un primer punto, ¿no? Para mí, quizás sería mejor un torneo menos saturado, ¿no? Quizá hacerlo más igual en el número de equipos, no sé, los primeros 8 de tu liga contra los primeros 8 de la de la MLS, o a lo mucho 10 y 10, ¿no? Y poderlos enfrentar, ¿no? Pero aquí el punto central es de que, a diferencia de las primeras ediciones, esta edición ya es un torneo oficial. ¿Por qué? Porque ya otorga 2 lugares a la Copa de Campeones de la CONCACAF, que a su vez otorga lugares al Mundial de Clubes. Con complicidad, si quieren verlo de esa manera, de la CONCACAF, esto se volvió un torneo oficial, por lo cual me parece un poco difícil que el formato se pueda revertir, ¿no? En pos de una mejor competencia. El otro punto a destacar: ¿qué es lo que hace fuerte a la MLS? En primera instancia, yo creo que los fichajes, ¿no? Los fichajes, en cuanto a esta estructura de los jugadores franquicia y demás, y esto viene aparejado con la visión empresarial. Como son equipos, franquicias que tienen detrás a empresarios muy fuertes dentro de los Estados Unidos, y asociaciones de deportistas y empresarios, lo que hace es que tengan una infraestructura deportiva más fuerte, no solamente como liga, sino como franquicias, como equipos, y eso refleja también la infraestructura como país, lo que conlleva que le dan mejores condiciones de vida y de desenvolvimiento dentro del país a los jugadores que llegan a la MLS. Porque si ustedes se dan cuenta, no solamente es este rollo de los jugadores franquicia, y que si Lionel Messi, que si Jordi Alba, y que si X jugador, ¿no? También hay jugadores que están en la plena madurez futbolística y que son de otras nacionalidades: alemanes, haitianos, africanos, en cuanto a esa región se refiere, etcétera, ¿no? Ya se volvió una liga multicultural en la cual son jugadores que, si bien es cierto, no son de un nivel europeo como tal, se está convirtiendo esta política de fichajes en desplazar, por ejemplo, el fútbol mexicano. ¿A qué me refiero? Antes lo que se hacía, o lo que se decía, era: jugador que no puede llegar a Europa, el segundo el mercado más importante es el fútbol mexicano. ¿Por qué? Porque les pagan muy bien y no sé qué, y infraestructura y shalala. Eso poco a poco está siendo desplazado por la MLS. Por lo tanto, tenemos jugadores
o fichajes que tienen un mejor potencial dentro de la Liga de Estados Unidos que dentro de la Liga Mexicana. Y en esto también la Liga Mexicana tiene un defecto muy grande, ¿no? Que es la promotoría, ¿no? Los promotores que venden jugadores sudamericanos que no tienen el gran nivel para estar en la Liga MX y que aún así te los venden en una millonada. Y ahí está el resultado, ¿no? Fichajes que al final no rinden frutos de ninguna manera para ninguno de los clubes, ¿no? O de los clubes que gastan una cantidad importante de dinero. Y bueno, el tercer punto dentro de este factor de la MLS es las ventajas competitivas. Y el tercer punto a destacar sobre este factor del MLS es la ventaja competitiva. Más allá de que si bien es cierto que la mayor parte de los clubes del MLS juegan a nivel del mar y aquí se juega en la altura, en muchos casos, se nota mucho la potencia física de los jugadores, de la forma, del estilo de juego de los clubes. Ese potencial ofensivo se nota bastante y hace recordar, guardadas las proporciones, a lo que es la Premier, ¿no? La Liga Premier. Y lo que más me preocupa es que este estilo de juego, por más que tenga sus errores, sus horrores, por ejemplo en el sector defensivo, sí genera que los equipos mexicanos no jueguen ese mismo ritmo, ¿no? Independiente, supongamos que todo permanece constante y que los factores anteriores no cuentan, aún así la velocidad con la que juegan los jugadores de la MLS es wow, me parece admirable, ¿no? Sí, quizá haya un comentario que me diga, no, pero es que en la final de la CONCACAF no se vio así, León le ganó justamente al LAFC y el LAFC no metió ni las manos, ¿no? Sí, quizá tengan razón, pero en este torneo en particular lo que se vio es que el fútbol mexicano no está a nivel físico de los jugadores de la MLS, y eso sí puede ser preocupante, y eso me lleva al tercer punto, ¿no? Que son los factores de la Liga MX. Tengo aquí anotados los puntos, iba a hacerlo en progresión, pero quiero hilar el punto 3 del factor de la Liga de MX con las ventajas competitivas de la MLS, y son las formas de entrenamiento aquí y el estilo de juego. Desafortunadamente, y pues no sé, a raíz de lo que piensen todos ustedes que me están viendo, siento que estamos jugando con un estilo de juego de hace 30 o 40 años, ¿no? Un estilo pausado, un estilo del toque, de salir jugando, de ver cómo puedo armar una jugada. Los pases de 30 a 40 metros son prácticamente inexistentes, las jugadas de pase a primera intención no son muy frecuentes, las jugadas a velocidad. Tuve la oportunidad de ver, o he tenido la oportunidad de ver algunos partidos de la Premier en su inicio, y es increíble cómo incluso al inicio del torneo están jugando en una velocidad meteórica de ida y vuelta, con potencial ofensivo importante. Y eso habla también de los estilos de entrenamiento, de darle prioridad a la potencia, al potencial, mejor dicho, al potencial físico de los jugadores, en primer plano respecto a la forma de jugar, ¿no? Y eso yo creo que es un foco de atención que tiene que ver la Liga MX para poder ser más competitivo, no solamente en la Leagues Cup, también en tu propia liga, y eso que se traslada a lo que es selección nacional, ¿no? Es algo bastante importante, que llama la atención, y que yo soy de la idea que tendría que haber sido así hace tiempo, ¿no? Cuando llegó Sven-Goran Eriksson a la selección nacional, por X o por Y razones, ¿no? No vamos a meter ahorita en ese tema, pero se especulaba mucho, ¿no? Y se decía, es que Sven-Goran Eriksson va a generar un entrenamiento europeo en los jugadores mexicanos. Me acuerdo muy bien que en una de esas discusiones el diario Record sacó a Andrés Guardado en una foto así fortachón, musculoso, ¿no? y de manera
ilustrativa en el sentido de que se esperaba o se decía que la llegada de Erizón iba a generar que los jugadores mexicanos entrenaran un estilo europeo, ¿no? Que llevaran esas formas de entrenamiento y de potencial físico, ¿no? No sucedió, no pasó y seguimos esperando que eso llegue, ¿no? Jugadores que vienen de Europa, por ejemplo, eh, se adaptan al estilo mexicano y el estilo de mexicano desafortunadamente es poco disruptivo en cuanto a la potencia física, ¿no? Y eso es lo que genera problemas al momento de competir internacionalmente. Que sí llegamos a tener buenas destellos, ¿no? De juego respecto a otros países también es claro, ¿no? Y eso habla de que el mexicano, el jugador mexicano o el extranjero que viene a México tiene el potencial de hacerlo. Hay jugadores extranjeros que van a Europa, de aquí, de la Liga Mexicana. Es decir, la Liga Mexicana tiene el potencial para poder generar una capacidad de crecimiento importante, ¿no? Una capacidad de poder ser competitivos dentro de la liga y fuera de la liga, ¿no? Con equipos de quizá de Sudamérica y en este caso ya de la MLS y después por qué no brincar hacia el otro nivel, pero mientras no cambiemos esas formas de entrenamiento, los estilos del juego, quitar esa pausa, ¿no? En cuanto a la forma de jugar, pero muy difícil que se pueda generar una revolución en el fútbol mexicano como tal. Y de ahí pasamos a lo que son los formatos de competencia. Es un tema que genera polaridad en los aficionados mexicanos, en los medios, y cada quien tendrá su opinión, ¿no? En mi caso, o como diría Carlos Trejo, en el caso particular mío, yo creo que deberíamos regresar a los torneos largos sin liguilla, potencializar el torneo de copa, regresar a los ascensos, a los descensos, quitar la tabla de cocientes, que eso ha sido un cáncer para el fútbol mexicano porque genera que los grandes clubes sean los más protegidos. Perdón, pero ya me empezó a lloviznar un poco. Pero ese es el detalle. Vean, mi formato de competencia sería dos jornadas a ida y vuelta. El que mayor puntos saque gana el torneo. El que menor cantidad de puntos saque sería un descendido. ¿Y por qué no hacer una promoción, ¿no? Entre el penúltimo lugar de la liga y el subcampeón de la división inmediata anterior, ¿no? En este caso la liga de ascenso? Poder generar fondos para esta cuestión de la afiliación, que es muy importante, ¿no? Pero los clubes se tienen que mascar con sus uñas. No existe ese sentido de cooperativismo entre los dueños de los clubes y los empresarios para poder jalar a quien de verdad se es campeón de la ascenso para poder competir en la liga. Es bastante importante hacer eso, porque si no, nunca vamos a tener un ascenso y un descenso justo, ¿no? Si es que lo van a implementar, ¿no? Y de ahí, de ese formato del estilo europeo, poder generar competitividad y poder generar los lugares a torneos internacionales que tanto nos hacen falta. Ese cambio en el formato de competencia podría colocar los calendarios perfectamente para que la comunidad se fijara en nosotros y podemos tener tanto nuestros torneos de competencia como nuestros torneos de Conmebol. Pero el efecto de la Leagues Cup y el efecto de Messi, lo que están generando desafortunadamente es incluso sacar a la Liga MX del papel de Conmebol y sustituirla por la MLS. Y eso me parece muy importante y me parece que es un retroceso para el fútbol mexicano. De ahí nos vamos al último punto de este factor, que es si bien es cierto, como lo mencionaba al principio, el fútbol es un negocio. Aquí el problema es que en México es un negocio oligopólico, ¿no? La propiedad, las propiedades de los empresarios, yo voy apartado de cómo se vienen dando las gestiones empresariales, los derechos de televisión, que a comparación de otras ligas alrededor del mundo, sobre todo europeas, los derechos de televisión son de la liga y los reparten, ¿no? Aquí no, los derechos de televisión son de las televisoras dueñas de la liga
y vemos aquí el spoiler alert, porque vamos a hacer un video sobre esto en específico, de ver cómo, por ejemplo, en el fútbol mexicano ya está tan restringido el asunto que es súper complicado ya ver juegos de fútbol en televisión abierta, ya ni siquiera en Sky, que es la que se supone que era la reina de la tele restringida aquí en México, sino ya es todo por Mix Plus, ¿no? Otra plataforma de streaming, una de las que ya tenemos, para poder ver la liga. O sea, está cerrando la llave tanto a empresarios nuevos que quieran entrar al negocio del fútbol como a los aficionados para que vean el producto. Entonces, todos estos factores, si los son como un rompecabezas y si los armamos como conclusión, llegan a quizá darnos una visión un poco más completa de por qué fracasamos en torneos como la Liga Cup. No solamente es el problema de que los viajes, el arbitraje, que sí son válidos, no sé, son válidos, pero también la forma en cómo se está gestionando la liga, y que esto es de hace años, o sea, no es nuevo, desde hace muchos años se ha gestionado así, ha dado sus frutos a largo plazo en el sentido del fracaso, ¿no? Esto es algo que se ha gestado y que al final del día, si seguimos en este camino en el mediano plazo, que les gusta 5, 6, 7 años, no solamente la propia liga mexicana no va a ver el aficionado y el empresario mexicano no va a ver ya el fútbol mexicano, va a ver incluso a la MLS, ¿no? Así como vemos pues, el fútbol español, el fútbol inglés, el fútbol italiano, vamos a ver ya más MLS que Liga MX. Digo, quizás sea un disparate lo que estoy diciendo, pero quizá hace 20, 30 años nunca imaginamos el potencial que tendría la MLS hoy en día. Ya lo sabemos, ya lo tenemos y no actuamos en consecuencia. Ahora el chiste es actuar en consecuencia para que no llegue el siguiente nivel de falta de competitividad de nuestra liga, ¿no? Perder por toda nuestra audiencia, ¿no? Y si no tenemos un buen producto, con buenos partidos, con un buen nivel futbolístico, con buenos fichajes, con accesibilidad a los juegos, me temo que la Liga MX va a ir muriendo poco a poco. Pero en fin, este es mi opinión, esto es mi sentir, esto es mi pensar. Ya saben que uno no tiene la verdad absoluta, ya saben que los que también importan, la opinión que también importa es para ustedes, en la abajito, con el dedo porque tengo las manos en la tableta, pero aquí abajito. Denle like, denle suscribirse, denle la campanita, compartan y comenten, que es lo más importante para nosotros como aficionados, comentar y que nuestra voz sea escuchada, aunque sea en la red, ¿vale? Nos vemos en el próximo video y ya están pendientes de la lista de sillón, de sofá, no sé, del nombre que tengan, ¿vale? Saludos a todos.